Bueno, buenas tardes de nuevo otra vez a todos. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por invitarnos a Ingenus y a nosotros en concreto a esta ponencia. Gracias a la Universidad de Zaragoza, a Luis Fabra, por supuesto. Muchísimas gracias, Fernando, por esas palabras que te has pasado, ¿no? O sea, no sé si son de todo ciertas, pero bueno, gracias en cualquier caso. Gracias a Fernando también, que además lo ha hecho fantástico y, vamos, hemos aprendido, te lo digo en serio. Sí, así de claro. Bueno, nosotros vamos a centrar un poquito la ponencia hablaremos al final de algo más genérico, de un poquito de cómo va el sector ahora de la vivienda, cuáles son las nuevas tendencias y tal, pero nos vamos a centrar pues, en explicar lo que creemos que es el producto inmobiliario como más especial que se está vendiendo hoy en Zaragoza por la singularidad que tiene, ¿no? Y es el edificio Torre Zaragoza. Bueno, haremos una pequeña introducción, muy breve, la voy a hacer muy breve, de quiénes somos. Ingenus Urban Consulting, bueno, somos una empresa internacional, porque no solo trabajamos en España, en muchas ciudades, sino que casi diría que la fundación de Ingenus fue con una vocación internacional, porque precisamente nació como fruto de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de un curso que dio la Cámara de Comercio de Zaragoza, en la que despachos grandes de Zaragoza, que ya estaban trabajando mucho, vimos que el sector en España estaba muy estancado, nos hicimos un curso de externalización de servicios al extranjero y ahí nació Ingenus realmente, porque a raíz de ahí empezamos a hacer concursos, sobre todo con los bancos multilaterales y bueno, empezamos, gracias a Dios, por suerte, a ganar proyectos y fundamos Ingenus, ¿no? Y pues diseñamos soluciones de arquitectura sostenibles e innovadoras para nuestras ciudades y los que lo habitan, colaborando siempre con nuestros clientes y socios, pues evidentemente en la búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad. Según Alimarket, que es una de las empresas de información sectorial económica más prestigiosas de España, estamos en el top 20 de las empresas de arquitectura a nivel nacional en facturación. Bueno, nuestros valores son fundamentalmente tres, ¿no? La excelencia, las alianzas y la sostenibilidad, ¿no? Las excelencias porque entendemos que el valor y el diseño somos exigentes y buscamos soluciones tecnológicas, innovadoras, en un marco de responsabilidad, eficiencia y compromiso. Alianzas porque somos ágiles y trabajamos en equipo con nuestros clientes, pues para aportar seguridad, buscar las mejores soluciones y desarrollar nuestro talento. Y sobre todo somos sostenibles, que dentro de los 5 pilares fundamentales de Ingenus, que son el BIM, el Project Management, la calidad, la responsabilidad social, pues fundamentalmente está, ¿no?, en la sostenibilidad, ¿no?, que es muy importante para nosotros. Bueno, Torre Zaragoza nace y la ubicación, vamos a hablar un poquito, está entre tres grandes arterias una encrucijada, ¿no?, de las tres grandes arterias de Zaragoza, muy importantes. La calle Rioja, que recorre por la ciudad de norte a sur, en gran medida de ella. La avenida Ciudad Soria, que es casi pues, una de las entradas principales a Zaragoza, porque comunica las grandes ciudades como ser Madrid, bueno, toda la zona norte de Navarra, San Sebastián, el País Vasco, Logroño, al centro de la ciudad, y la avenida Navarra. En esa encrucijada, y justamente enfrente, delante de uno de los portales de Zaragoza en cuanto a tráfico aéreo, porque pues, a diario visitan miles de personas, en ese punto se nos encarga el proyecto. Eso al arquitecto que tiene una responsabilidad social, que no solo tiene que mirar por el lucro suyo y del promotor, sino que tiene una responsabilidad social porque siempre va a generar un impacto, o sea, tanto visual, que puede ser positivo o negativo, como un impacto en la huella en la huella ecológica que va a influir al resto de la sociedad. Eso a nosotros nos hace reflexionar y, como luego explicaremos más adelante, bueno, pues es uno de los axiomas de partida del proyecto. Los condicionantes urbanísticos, José María, si quieres tú un poquito por participar. Oye, una de las cosas que no hemos dicho, por favor, en cualquier momento, esto tiene que ser dinámico, tiene que ser vivo, nos paráis, nos preguntáis lo que queráis,
estamos abiertos, que, o sea, Sí, que si no, el que una persona esté hablando continuamente es un rollo, ¿no? Lo haremos no se entre interrumpís. nosotros, como lo hemos hecho con Fernando, o sea, que yo cuando, porque yo ahora mismo cuando estaba hablando Joaquín ya se me estaban ocurriendo cosas, digo, bueno, pues lo voy a Pues tú cortar, mismo pero vosotros mismos, cualquier cosa, porque queremos hacerlo más casi como una tertulia y tal, sí, como si fuera una mesa redonda. Pero con una salvedad, cuando alguien de Sara quiera hablar, pedirme por favor, Sí, para no ponga el micro, yo soy bueno, Gabriel, bien. ¿vale? Bueno, un poco por ver, se trata de la promoción del mundo inmobiliario, ver un poco los axiomas urbanísticos y los condicionantes. Es un poco, bueno, ya que estamos, es explicar un poco desde la génesis de cada proyecto cómo surgen y tal. Al hablar de todo esto, vamos a ver qué es lo que hacemos los arquitectos desde que empezamos y se nos encarga un proyecto, qué es lo que tenemos que estudiar y bueno, y qué es lo que debemos de poner en los proyectos. Este es el plano, por decirlo así, sería el primer plano que nosotros ponemos en el proyecto, que es el plano de justificación urbanística, ¿vale? Entonces, aquí claro, no puedo señalar yo aquí, ¿verdad? No tengo... Con el dedico aquí igual tienes el puntero. Ahí va, espera, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde nos hemos ido? Espera tú. Clases de Passive House, he cambiado el... ¡Qué horror! Mejor no toco el puntero. No, Clavis, no, yo creo que es que nos hemos ido... Vamos a hacerlo otra vez. Era esta, ¿no? Sí, era ese. Pero si es que ha sido muy sensible esto. A ver, que es que igual nos hemos ido para atrás, efectivamente, sí. Pues que se ha ido al final de todo. Ya hemos terminado. Bueno. Qué rápido hemos ido. Ahí está. Es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que lo del puntero al final... yo no lo voy a hacer. No, sí, mira. Sí, aparece el punterillo, sí, José. Pero con cariño. Sí. Joder. Qué sensible, es que es muy sensible. Vale, ¿no? Las flechas, eso es. Sí, no sé, bueno, simplemente en estos planos lo que vemos es un documento del plan general en el que nos marca lo que sería la calificación urbanística que tendría el solar. En este caso, bueno, pues sería el solar el que estamos hablando es este, ¿vale? El plano del plan general es este, pero bueno, en ampliado. Y aquí ya vemos... Ay, que ahora se pasa solo. No, ahí. Que lo que nos está marcando es que en este caso teníamos un plan especial que era el que desarrollaba la parcela dentro del plan general y era un plan especial que ya estaba recogido en el propio plan general, en la modificación ya que hubo del plan general, estaba recogido un plan especial anterior. Ese plan especial lo que nos hablaba, que es ese otro documento que tenemos ahí a mano derecha arriba, nos señalaba un área de movimiento en el cual nos podíamos mover el edificio libremente. Pasa que es un área de movimiento, pues, como veréis aquí, muy, muy particular. Es esta parte de aquí. Es esa zona gris que la forma que ha tenido definitiva el edificio no es caprichosa, sino de alguna forma está adaptada al área de movimiento eso que nos señalaba. Lo que pasa es que esa área de movimiento nos permitía levantar hasta un máximo de 30 plantas. O sea, pues nosotros podríamos haber cogido todo el edificio y levantarlo 30 plantas. Lo que pasa es que si lo levantábamos 30 plantas entero, pues nos pasábamos muchísimo en la edificabilidad. Entonces hay otro parámetro que nos señala el plan especial, que es, aparte del área de movimiento, es una edificabilidad concreta y un número de viviendas concreto. Nos decía que solo se puede hacer un máximo de 285 viviendas y una edificabilidad, no recuerdo ahora, eran 20 y tantos mil metros, 25.000 metros edificables, creo recordar. Sobre rasante. Sobre rasante, sí. ¿Vale? Y entonces, con esos elementos es con los que tenemos que empezar a jugar. No, y luego también la separación a cumplir... Sí, bueno, eso lo para vemos. no generar sombras indeseables, pues hay que cumplir un parámetro de separación a edificios 2/3 de la altura del edificio, ¿no? De los que tenemos enfrente. El plano que vemos abajo es el que, el pequeñito este de aquí, es el que siempre hay que pedir para cada proyecto que se vaya a hacer, hay que solicitar al ayuntamiento un acta de alineaciones y rasantes donde te va a marcar exactamente los puntos con las coordenadas UTM de cada uno de los vértices de la parcela en la cual tú puedes definir el proyecto. ¿Vale?
este es otro plano importante que es de justificación del proyecto. Como hemos dicho, te permitía un máximo de altura de 30 plantas, pero lo que pasa es que hay otros condicionantes que hay que cumplir, que es, por eso no todo el edificio tiene 30 plantas, y es que es la separación. Aunque tú puedas levantar 30 plantas, tienes que tener una separación a los edificios colindantes en la cual tú cumplas 2/3 de la altura. O sea, tienes que separarte 2/3 sobre la altura que tú haces. O sea, es decir, si teníamos una altura de 90 metros, que era el máximo permitido, pues no puede haber ningún edificio de alrededor que esté a menos de 60 metros. Si de repente parte del edificio te acercabas a menos de 60 metros, entonces tenías que ir haciendo menos alturas. Por eso el edificio tiene esas formas que en una parte llega a los 90 metros, a las 30 plantas, en otras se va quedando en 26, tal, en otras 17 y tal. Aparece ahí, eso es como un parámetro que hay que cumplir, aunque hay cierta libertad en moverte dentro de esa área de movimiento que tenías, tú puedes empezar. Bueno, y esto es un poco este plano, con esos círculos y estas cosas son las justificaciones de las separaciones de cada uno de los puntos para ver que estábamos cumpliendo. Eso siempre pasa lo mismo en arquitectura, que cuanto más condicionantes te ponen, aparentemente te puede parecer que te condiciona mucho el diseño, pero sin embargo te ayuda muchas veces, porque cuando te dan una libertad absoluta y plena, pues al final dices, joder, ¿y qué hago? Y tal, no sé, pues, el papel en blanco hace muchas veces que no sepas bien por dónde tirar. En cambio, los condicionantes que te van poniendo, tanto urbanísticamente como los condicionantes de la propia promotora en cuanto a tipologías de viviendas, pues quiero tantas de tantos dormitorios, tantas de los tamaños, las cosas, son una serie de parámetros que es como formar un puzzle, la cual tú empiezas a encajar piezas y tal, y te va facilitando lo que es un poco el diseño del edificio. Bueno, estos es otros planos justificativos urbanísticos, que esto sería lo que sería, al final, las justificaciones de edificabilidades, que esto el ayuntamiento te lo permite, pues planta por planta. Aquí han aparecido una serie de plantas, tú vas marcándole lo que estás tú consumiendo de edificabilidad en cada una de las plantas para que después el técnico del ayuntamiento pueda ver y justificar que tú estás cumpliendo pues la condición de edificabilidad. ¿Vale? Bueno, y esto por último... un poco también porque al final, junto con el proyecto de edificación, bueno, pues en el conjunto hay que urbanizar todo lo que es la manzana completa, ¿no? Entonces no solo viene el proyecto de edificación, la urbanización, y aquí es un poquito, simplemente por explicar, ¿verdad? Es un edificio en altura y estos círculos que veis por aquí, bueno, pues que me he ido para atrás. Es que es muy sensible esto, yo no sé qué. Bueno, estos círculos que veis por allí, pues un poco la justificación que cuando tú diseñas un edificio no solo tienes que pensar en la forma del edificio, lo que te beneficie, los parámetros urbanísticos y tal, sino que tienes que pensar que desde el origen que un camión de bomberos pueda entrar allí, ¿no? Y eso, pues, obliga también a la geometría del edificio, a cuando hacemos el proyecto de urbanización, pensar que tiene que entrar, salir, maniobrar un camión, y todo esto, bueno, pues lo justificamos mediante todas estas parámetros. Y lo que dice José María, que al final muchas veces la función te lleva al resultado, ¿no? Que muchas veces cuanto más parámetros tienes, bueno, pues tú tienes una justificación de por qué salen las cosas. Bueno, como punto de partida del proyecto, claro, cuando se nos encarga, pues lo primero que a nosotros como responsabilidad social, y cuando vemos un edificio de viviendas, claro, los edificios de viviendas tienen la particularidad, sobre todo los edificios en altura, ¿no? Que al final el uso que tiene es un uso muy doméstico, el hueco que sale al exterior es un hueco pequeñito que se repite hasta la infinidad, y todos tenemos en la retina pues lo que son en las grandes ciudades, pues, en Brasil, en Londres, bueno, en Singapur y tal, edificios de viviendas de gran altura que son colmenas, ¿no? Eso a nosotros nos genera pues esta inquietud, lo que estáis viendo aquí, que es, bueno, eso es no sé, es muy estresante ver ese tema, ¿no? Y dentro de los primeros puntos de partida, pues vemos qué tenemos que hacer. O sea, uno de los objetivos es conseguir... Evitar la colmena. O sea, efectivamente, evitar que el edificio
tenga ese efecto colmena, ¿no? Que se repite, que es en la arquitectura doméstica de las residenciales. Bueno, entonces, para ello, lo primero que nos surge es que tenemos que esconder el hueco. O sea, cuando el hueco amanece, o sea, aparece en la piel exterior, pues es lo que decimos, que empieza a aparecer esa repetición del uso hasta el infinito, la dimensión y la proporción que tiene el hueco es muy doméstica y joder, aquello parece una colmena. Entonces, lo primero que nos surge es, bueno, que el edificio está, como os comentaba al principio, en una encrucijada de 3 grandes arterias. Va a ser una vista muy dinámica y, bueno, pues que el hueco desaparezca, ¿no? Y para eso generamos una segunda piel. Sacamos todas las terrazas hacia afuera. Lo que hacemos es, con ese telar que recorre todo el conjunto siempre de las terrazas, pues coser el edificio de arriba abajo y darle que no, un marco. Sí, darle un marco y que no aparezca como un conjunto de cosas que aparecen, sino que aparezca como una pieza. O sea, que el edificio sea una pieza, que cuando tengamos esa percepción, viéndolo desde bueno, pues porque al final este proyecto, gracias gracias o no, no lo sé, se va a ver desde muchos sitios de Zaragoza. Pues no se vea como un conjunto de cosas que aparecen amontonadas, sino que se vea como una pieza. Entonces, bueno, lo que hacemos es que a todo el conjunto de las terrazas, como hemos hablado, se le dan unas texturas, se crean como unos lienzos de colores para que lo que se vea es como una masa y no se vea la repetición de una terraza al infinito. Y por otra parte, pues lo que hacemos con la geometría del edificio, que favorece, que está quebrada, vamos creando esos marcos que recogen cada uno de los conjuntos o sumas de muchas terrazas, y lo que le da pues es esa ligereza. Abrimos el proyecto con esa quebrada en el que respira, y por otra, lo que decíamos, ¿no? Que se cose de arriba abajo. Ayudados también con ese parámetro que nos dice, o sea, toda pieza, o como cualquier obra de arte, o sea, tú coges un libro y siempre tiene un comienzo, un intermedio y un final, y es lo que hace atractivo al libro, pues pensamos que la arquitectura es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues no tiene, vamos cambiando las formas, vamos conforme se va apareciendo el cielo, y cuando nos vamos acercando a él, vamos aligerando el edificio para que haya, pues abajo una solución distinta que lo que es el intermedio, que lo que acaba, ¿no? Si veis en la parte, si veis en la parte de atrás, pues también el edificio tenía mucha esbeltez, era un lugar en el que estaba muy expuesto a los vientos, y en las primeras modelizaciones que hacemos con el BIM, bueno, pues vemos que necesita inercia, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a crear este cuerpo que se ve aquí abajo. Lo sacamos en un brazo al exterior, aparte de intentar encajar la edificabilidad y lo que decimos, que el edificio vaya creando, le va a dar mucha inercia al edificio y le va a ayudar. Este edificio, por la singularidad que tiene, que en un origen, bueno, pues se planteó como una promoción que iba a ser en 2 fases, bueno, pues nos costó mucho calcular la estructura, porque el edificio es en altura. Bueno, pues claro, al final es imperceptible, pero están con están con un movimiento continuo, ¿no? Y ese movimiento, pues el cálculo de la estructura hay que calcularlo con sistemas específicos para que la resonancia entrara la reverberación entrara con la misma frecuencia. Estás hablando de que al principio había junta de dilatación. Sí, entonces con origen es así. Cuando ya en Plaza 14 nos dice que la programación se va entera, pues se reestudia la estructura y se hace una estructura conjunta que se estudia, porque claro, normalmente el código técnico pues te exige que cada 40 metros haya una junta de dilatación, a no ser que tú, pues mediante un gradiente térmico, intervengas en la estructura, y bueno, pues para que no haya efectos indeseables de movimientos diferenciales, bueno, pues lo que se hace es reestructurar la estructura y se calcula una única pieza. A esto le ayuda mucho que es un edificio que tiene un abrigo por afuera, bueno, luego veremos que se ha creado un passive house y entonces está tremendamente aislado, y el gradiente térmico que va a sufrir por las dilataciones, por las diferencias de temperatura, va a ser mínimo, ¿no? Bueno, claro, todo va acompañado, ¿no? O sea, al final las imágenes que vemos, el portal el hall de una vivienda dice mucho de lo que hay detrás,
Y bueno, pues como veis en las imágenes, claro, nosotros vemos que aquí el flujo de personas entrando y saliendo en este edificio va a ser muy importante. Y bueno, pues le proponemos a Plaza 14 el hacer un gran portal que dignifique o sea, que esté como a escala del edificio, ¿no? En este caso, Plaza 14, pues es muy receptivo y generoso, porque todo esto podía ser local comercial que se vende. Sin embargo, se las gasta y dice, hacer ahí un portal que sea espectacular. Bueno, pues lo veis, el resultado es que es un espacio, bueno, pues acorde a lo que es el edificio, ¿no? Y luego saco la imagen de estas dos piscinas porque al final no son capricho, ¿no? Estas piscinas, lo que al final, como antes comentábamos, estos edificios conllevan, no sabemos lo que hay que detrás y hay un montón de normativas que cumplir, y entre las normativas que hay que cumplir está ya no solo el DBSI, que es el código técnico que habla de los incendios, sino la ordenanza municipal de incendios, y en concreto la ordenanza municipal de edificios en gran altura. Esto nos pide y nos exige que haya un depósito de incendios a más de 45 metros de altura, para crear una red de rociadores en el caso de que haya un incendio por todas las zonas comunes. Y nosotros le decimos, pensamos, si hay que hacer un aljibe de incendios, al final las instalaciones que estén al servicio del que va a comprar, ¿no? Bueno, y lo que terminamos es convirtiendo lo que era un depósito de incendios, pues en una piscina en la planta 19 que lo van a disfrutar todos los propietarios. Y la de abajo igualmente, porque necesitamos dos aljibes, ¿no? Tenemos uno en planta abajo y otro arriba. Y al final es como todo, siempre hay que discurrir, y lo que comentamos, que cuanto más parámetros te pones, pues tú tienes que crear el reto de que esos parámetros lo que sea es un resultado satisfactorio y de ahí surgen estas piscinas. Bueno, como ya hemos comentado, la promoción tiene pues ese comienzo, ese intermedio y ese final, y el final aquí es un producto, vamos, que son casi, diríamos, y corrígeme, Fernando, casi es como una promoción aparte, porque son 5 áticos espectaculares que yo, gracias a Dios, y tenemos la suerte de poder llevar esta dirección de obra, las vistas que hay arriba, no os podéis imaginar lo que es, ¿no? Y entonces, bueno, son pues unos elementos que rematan, que se airean, que terminan cerrando el edificio y culminándolo, y que realmente pues generan un acabado muy atractivo. Juan, el promotor, cuando habíamos acabado el proyecto, presentamos el proyecto y dijo, estos áticos no. Y nos hizo cambiar el proyecto y fue como un proyecto aparte. O sea, lo que es la parte de arriba es como un proyecto aparte. Entonces está el proyecto del edificio y luego la coronación. Sí. De hecho, como decía Joaquín, nosotros en nuestra web lo anunciamos adentro de Torre Zaragoza, pero anunciamos aparte como una promoción, ¿no? Que son los áticos de Torre Zaragoza, ¿no? Evidentemente, por el volumen que suponen, ya solo por los metros que suponen, y evidentemente pues que por su volumen de facturación en precio de venta de los 5 áticos, pues podrían ser bien una promoción, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Parece una promoción de unifamiliares más que una promoción de viviendas. Bueno, se me ponen los dientes largos cada vez que subo ahí a la hora, ¿sabes? Bien. ¿No? Podemos vender, ¿eh? Ya veo, ya. Bueno, simplemente lo que habíamos hablado, del punto de partida, no solo tenemos un compromiso social en la imagen y el impacto de lo que es el edificio, sino que, como ya os comentaremos, pues vemos qué es eso. O sea, al final, un proyecto de 285 viviendas se traduce en 1.000 habitantes. O sea, pensar que en Aragón hay pocos pueblos, en Aragón, estoy hablando, pocos pueblos de 1.000 habitantes. O sea, es un pueblo grande de Aragón, ¿no? Entonces, la responsabilidad aquí en cuanto a huella ecológica es lo primero que nos viene. Decimos, joder, macho, o sea, luego lo contaremos, ¿no? O sea, no solo el impacto de imagen va a ser sino que a la sociedad le va a repercutir mucho lo que hagamos ahí como edificio. Y es cuando, adelantándonos a la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que saldría en el 2020, ¿no? O sea, ya estamos en vigor, en el que dice que todos los edificios tendrán que ser ECCN, o sea, edificios de consumo casi nulo.
pues nosotros le proponemos a Plaza 14 el hacer un edificio adelantado a su tiempo. Oye, vamos a ver, aquí son 1000 habitantes, la huella que podemos dejar puede ser brutal. Yo creo que tendríamos que hacer un edificio sostenible. Se lo comentamos y no solo no es receptivo, sino que lo que nos dice, ¿cuál es el sistema actual mejor del mundo para decir edificio de eficiencia energética, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, pues los criterios Passive House, aplicarlos. O sea que en este caso hay que darle gracias a Plaza 14 porque fue muy receptivo y no solo receptivo, sino que nos animó. Es verdad que se podría haber certificado y el edificio podría cumplir con todos los parámetros para certificar, que como os hemos dicho no lo ha auditado hasta una empresa externa, pero si al final se certificara, a pesar de que, bueno, o además de que sería su experiencia de piloto, sería el edificio más grande del mundo y alto certificado Passive House. Entonces, bueno, el riesgo era como promotora muy fuerte, ¿no? Porque al final los controles que hay que llevar, si te falla en un punto de las 285 viviendas, no recibirías el certificado y es un riesgo. Pero está, os lo puedo asegurar, hecho con los criterios exhaustivos. Y no solo eso, sino que o sea, hemos pasado la nota con sobresaliente, porque no se quedan los parámetros justos que serían súper exigentes, sino que pasan. Como otra de las cosas que os decíamos, el proyecto está todo modelado en BIM, o sea, y esto significa que el proyecto no está dibujado, el proyecto está construido, y construido que en la hora del Big Data, que os decimos, con toda la información y parámetros técnicos metidos y que los puedes arrojar y soltar en cualquier momento. Esto nos sirve para el proyecto, nos sirve como herramientas de diseño. Ya os hemos dicho, hemos podido calcular flujos de viento antes por ver los torbellinos y los remolinos que se crean en el edificio, líneas de sombra, comportamientos energéticos, cómo funcionaban. O sea, te arroja un montón de datos. Pero luego, a la hora de construir, a la constructora le hemos pasado y es que tiene una herramienta que dice, ostras, pero si es que no estoy viendo planos, estoy viendo la construcción del edificio. Y, por supuesto, en un futuro el proyecto se podrá entregar y bueno, se podrá monitorizar, se podrán, en fin, llevar mantenimientos con toda la información que conlleva. Como datos curiosos, para que veáis lo que ha significado lo que es este edificio, bueno, pues es un edificio de 30 plantas, 5 sótanos, 35 en total, ¿no? 285 viviendas y trasteros, 441 plazas de garaje. ¿Y esto qué ha significado? Pues mira, hemos sacado, porque esto más vale, o sea, muchas veces es que es todo esto, ¿no? O sea, bueno, vamos a poner con comparaciones. 96.700 metros cúbicos de tierra, o sea, el vaciado que hemos hecho, que son 8.100 camiones de estos de gran tonelaje saliendo, 8.100. Se han construido o se han utilizado 30.000 metros cúbicos de hormigón, o sea, 3.750 camiones hormigonera. Hemos utilizado 4 millones de kilos de acero, es decir, 2.500 kilómetros de barras de acero. O sea, podríamos ir a Jerez, volver de Jerez aquí, volver a ir, todos viendo una barrita de hierro, que además, por cierto, no son barritas, tenéis que ver los hierros que han salido abajo, ¿no? 62.000 metros de estructura, que es el equivalente a 12 estadios de fútbol. 1.300.000 ladrillos. O sea, si pusiéramos ladrillos uno encima de otro, pues 143 kilómetros de ladrillos, ¿no? 1.700, o sea, 65.000 metros cuadrados de paredes, o sea, que si pusiéramos las paredes de todas las habitaciones tendríamos 26 kilómetros de paredes, 1.750 ventanas, o sea, para cubrir un estadio de fútbol como el Bernabéu, 2.300 puertas y 370.000 metros de tubería. O sea, podríamos unir Zaragoza con Toledo con las tuberías que se han colocado aquí. O sea, las dimensiones del proyecto pues sería lo que nos dice. O sea, por lo tanto, o sea, el tener que haber hecho un edificio sostenible, bueno, es que para nosotros era como parámetro a cumplir sí o sí, ¿no? Bueno, simplemente el punto de partida os explico un poquito para que veáis la huella de lo que es el edificio. Aparece una planta sótano, hemos puesto una planta tipo en la que ocupa el 100% del solar, son 5 sótanos.
aquí nos hemos encontrado con la dificultad, porque además esto lo pedía, no hubiéramos querido hacer, la promotora no hubiera querido hacer tantas plazas de garaje, porque el último sótano pues se encuentra sumergido sobre el nivel freático de Zaragoza. Y fíjate tú, 441, pero bueno, el plan general exige que pues, hay unos parámetros que hay que cumplir por tamaño de las viviendas, el número de viviendas, etcétera, y nos harían 441 plazas, y eso nos obligó a hacer un 5 sótano, y eso, o sea, técnicamente ha dificultado muchísimo el proyecto, como luego veréis. O sea, salir a la cimentación, salir hasta poner el primer hierro de cimentación, nos ha costado un año, así de claro. O sea, cuando a la gente a lo mejor decía, o sea, un agujero que hemos hecho ahí impresionante, pero decía, ay, que no avanza, que no avanza. Estábamos avanzando porque ya veréis, luego, bueno, ya os comentaremos, ¿no? La planta baja, que se destina pues a local comercial y al portal de la vivienda, al hall, y luego todas las zonas comunes, bueno, pues que lleva un gimnasio, pista de pádel, es una zona de parque, piscinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya, pues un poquito las plantas, hemos puesto unas plantas tipos para que veáis cómo va evolucionando el proyecto y que conforme va subiendo va desapareciendo masa, ¿no? O sea, en la planta quinta ya veis este brazo que es ahí arriba a mano izquierda, o sea, no sé si el puntero, este de aquí, que bueno, pues conforma, no es un capricho porque nos ayuda inercialmente al proyecto a que funcione bien. Entonces, bueno, pues cuando planteamos los primeros, pues ya dijimos que teníamos que, o sea, porque esta quebrada que veis del edificio, o sea, es la quebrada que se genera aquí con esta vaya, mierda, perdón. Esa quebrada nos da, o sea, lo que veis, el giro ese que se provoca en la escalera del medio nos ayuda también a iniciar este edificio, pero en el otro sentido, como era muy esbelto, pues nos ayudaba mucho sacar un brazo para darle inercia. Y conforme vamos subiendo, el edificio va desapareciendo y se va haciendo más etéreo, ¿no? Hasta acabar en los áticos de arriba, en el que casi la proporción de hueco es mayor que el macizo. La mayor proporción, bueno, la promoción está hecha todo de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. El producto, ya vieron la promotora que el proyecto estrella iba a ser el de 3 dormitorios, el porcentaje importante es de 3 dormitorios, luego pasaron a 4 y por último queda alguna de 2. Bueno, poco porque veáis, en julio del 2018, voy a poner aquí una serie de imágenes en las que se ve el avance de la obra. En julio del 2018 se empieza la obra y, bueno, ya veis cómo los camiones están, fíjate tú, a la vez. Ahí teníamos cuatro camiones a la vez sacando tierras, y para que veáis cuando empezamos a colocar el primer muro pantalla que se ve aquí, a ver si llego yo con el ratón. ¿Se me ve el ratón o no? Ahí, es que es esta parte de aquí. Es en diciembre del 2018. Y esto que veis aquí, que es un muro pantalla, que no voy a explicar porque con términos técnicos, ¿qué pasa? Que como el quinto sótano, esta excavación que veis aquí hicimos el vaciado hasta el suelo del cuarto sótano. Hasta el suelo del cuarto sótano no va a haber problema, vaciamos, haremos todos los muros encofrados a 2 caras, que no tiene ningún problema, pero donde nos surge ya la dificultad técnica es en el quinto sótano, ¿no? Porque, como dijéramos, a 1,5 metros, 2 metros más abajo de este estrato ya aparecía el agua del nivel freático, y además que es variable, ¿no? Porque en función de las crecidas o no. Entonces, esto nos obliga a hacer unos pantalla por todo el perímetro de la promoción, que tiene unos 50 metros de profundidad. Por eso cuando os decíamos que casi tiene la misma altura de arriba para abajo, porque hay que pensar que estamos ya en la cota sótano -4, pero a partir de aquí cogimos y fuimos lanzando muros hasta 50 metros de profundidad hasta llegar a un estrato rocoso en el que nos incrustáramos en él, con el fin de poder bombear el agua y sacar y vaciar, para poder trabajar y hacer una cimentación que fuera estanca. Claro, y eso pues nos llevó una cantidad de tiempo impresionante. O sea, que si veis aquí en mayo, o sea, fijaros que los primeros, o sea, que la obra empieza en julio del 2018 y en junio del 2019 pues seguimos avanzando. Esto que veis por aquí arriba ya, es que ahí va.
empezamos, arriba de la imagen de arriba a mano izquierda, pues ya se empiezan a ver los primeros muros encofrados a una cara, no, perdón, y los primeros muros encofrados a una cara. No, perdón, aquí ya son la cabeza, o sea, estamos en junio del 2019, ya hemos terminado parte de los muros pantalla, seguimos haciendo, ya se empiezan a meter anclajes, y en julio del 2019 es cuando empezamos a poner, aquí la imagen de arriba a mano derecha, en julio del 2019 es cuando se empiezan a colocar los primeros hierros. Con eso te quiero decir que pasa más de un año hasta que empezamos y ya, bueno, pues va avanzando la obra hasta que llegamos en enero del 2020, se llega a la cota de la rasante de la calle y fijaros, ¿no? La diferencia de lo poquito que parece que está construido, pues prácticamente en un año pues estamos ya arriba, ¿no? O sea, y estamos arriba en ejecución. Esta es la imagen en la que ya se ha coronado la estructura del edificio a mano izquierda, y a mano derecha pues ya veis un poquito imágenes interiores de esos áticos especiales en la que hay un montón de huecos, y esta imagen central es la cumbrera del edificio. Es una foto tomada por mí en la dirección de obra, en la ya viendo el skyline de Zaragoza, pues un año después, ¿no? Bueno, como os hemos comentado antes, este edificio está hecho todo con criterios Passive House. Entonces, bueno, pues ahora Ferran, que le llamo yo Insolation Man, porque es el hombre aislante, que le encanta esta materia, pues le paso para que explique un poquito el sistema. Bueno, como veréis ahora, yo soy el que se ha ocupado de lo que no se ve. Entonces, por eso, supongo que por eso tengo tantas ganas de que la gente lo vea, porque al final, aparte de colaborar en el proyecto y en la definición del proyecto, pero sobre todo me encargué porque como es un proyecto tan grande y es un proyecto tan complejo como hablábamos, o nos partimos un poco los trabajos o es imposible abarcar proyectos tan complicados, ¿no? Lo primero de todo es decir un poco lo que decía Fernando, ¿no? Cada vez los clientes son más exigentes, cada vez se documentan más, cada vez te vienen pues un poco con el tema este de que hacen piña y se van explicando y se van ayudando entre ellos. Pues al final yo soy un poco contrario a lo que dice Joaquín. Yo no lo veo como una cosa negativa, sino que cuanto más sepamos todos y más documentados estemos todos, pues a lo mejor, ¿no? Pues al final te ayuda a avanzar, ¿no? Te ayuda a avanzar y al final solo quedamos, que es lo bueno que tiene, quedamos un poco los que seguimos en esa línea, ¿no? Sí que es verdad que esto del Passive, nosotros nos empezamos a formar para el año 2011, cuando no había volumen de negocio. Entonces decías, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿En qué nos formamos? Entonces venía de Europa y era un poco que en Europa hacen este tipo de viviendas, hacen tal. Y dice, pero aquí no, aquí esto es carísimo, aquí esto no se puede hacer. Además aquí la gente abre las ventanas por la noche, además tal. Era una serie de excusas que nos poníamos a nosotros mismos. Lo bueno que tiene es que la normativa nos ha ido ayudando para concretar estas medidas. Y aquí lo que hicimos es propusimos el Passive House. En el mercado ahora mismo hay diferentes sellos de sostenibilidad en los cuales el promotor, como comentábamos antes, como una carta más para diferenciarse dentro de su profesionalización, dentro de su propuesta de ubicación, precio, calidades, etcétera, etcétera, propone o mete dentro de todas las promociones últimas que estamos haciendo, son AA, es decir, son clase A o categoría A. Eso ha ayudado mucho. Hace unos años decíamos, esto de la eficiencia energética y la categoría de la letra no va a tirar, no va a funcionar. Pues ahora la gente dentro de un mismo barrio, si se mira la letra y se va a buscar una misma promoción similar, se va a buscar, aunque le cueste 20.000 euros más, coge la que es de... muy informados. Claro. Sí, coge la que es de calificación A, cosa que a nosotros nos gusta, nos conviene y creo que es el futuro. Entonces hay diferentes sellos de sostenibilidad, en los cuales
para que os suenen, está sellos, son todos extranjeros, excepto uno. Está el BREEAM, el LEED, aquí está el sello verde. Son todos sellos que junto con el PASIF, pues son sellos de sostenibilidad en el cual te dan unas garantías o certificado de que tu edificio tiene unas pautas de sostenibilidad. ¿Por qué escogimos el PASIF? Pues por dos motivos. Uno, porque era muy fácil de vender, que encajaba dentro de nuestra practicidad con la sostenibilidad que tenemos un poco metida dentro de la oficina, era muy fácil de encajar en el proyecto. Y luego que a efectos de un poco de proyecto, el cliente lo absorbió enseguida. Lo vio enseguida y vio que encajaba perfectamente en esta promoción. Entonces, bueno, a ver. Sí, dale. A ver, voy a poner todos los puntos para que los veáis. Realmente el PASIF este edificio está hecho con criterios PASIF para que lo entendáis o para que se entienda. Bueno, también había un criterio muy importante para implantar el PASIF y es que Zaragoza tiene una climatología la más perversa de toda España, ¿no? Y es perfecta para el PASIF. Y además estamos es perfecta para implantar el PASIF. Además estamos hablando según Geolar, ¿cómo le dicen? Geolar, ¿cómo se llama este humorista? Leo Harlem, donde se produce el frío del mundo, ¿no? Sí. En la estación de la B. Exacto, donde se hace el frío. Sí. Entonces, en Zaragoza tenemos veranos muy, muy calurosos y inviernos pues entre la niebla y bueno, ya lo sabéis todos. Entonces era perfecto para implantar este tipo por eso otras promotoras como Lobe, tal. Entonces nos preguntaban cuando íbamos a conferencias fuera y tal, ¿por qué demonios en Zaragoza se ha implantado tanto el tema del PASIF? Y dice, vente a vivir un año allí, a verás lo que es. Y entonces, claro, aquí es un tema que el promotor lo veía claramente y era muy fácil de proponer, ¿no? Se fundamenta en 5 puntos. Lo bueno que tiene es que son 5 puntos, pero muy exigentes. El tema del aislamiento, el tema del mismo aislamiento, pero en las zonas donde casi siempre es un puente térmico, es decir, zonas como frentes de forjado, ventanas, es decir, esos puntos que nunca cuidamos y que siempre los tocas si están fríos o tienes entradas de corrientes de aire y tal. La hermeticidad, sellábamos bien, que es una tontería, pero al final, cuando tú sellas bien una buena construcción, quiere decir que está bien hermética, o una construcción hermética quiere decir que es una buena construcción. Es decir, ahora lo aparejamos desde hace unos años y en todas nuestras obras hacemos ensayos de presión y de succión, blower door que se dicen, para ver si están bien selladas, porque eso nos da una garantía de que lo han hecho bien. Para que veáis un poquito un ejemplo de la hermeticidad de lo que supone un edificio PASIF a lo que supone un edificio convencional, bien hecho ya, ¿no? O sea, nosotros tenemos mediciones de edificios que no son PASIF y aproximadamente bien construidos, o sea, con líneas de hermeticidad de las clásicas y tal, en fin, con buenas carpinterías y tal, y suele estar en torno a 2,5 renovaciones, y las que están bien, ¿eh? Y aquí estamos hablando del PASIF 0,6, o sea, que es casi 5 veces la hermeticidad de un edificio convencional. Y las que estaban regular o las normales eran del orden del 8 o 9 renovaciones. Ellos cuando tú empezabas a imponerse esto, lo que te hacían era, en los diferentes seminarios, te cogían la infiltración de aire y te lo traducían a un hueco. Y te decían, es como si tuvieses un hueco así en tu casa directamente con el exterior. Y entonces, claro, si son todo pequeñas fisuras, pequeñas infiltraciones tal, o simplemente la ventana que no ajusta bien o tal, claro, eso no lo identificas. Entiendes que estás en el sofá y, uy, qué corriente que tengo aquí y estás mal a gusto. La hermeticidad es eso, es esa sensación que muchas veces tienes en casa, un día de cierzo a tope y tal. Porque y el gasto energético. Dentro de casa no estás como a gusto porque notas como que hay algo. Pues claro, en estos edificios PASIF es que los edificios PASIF no solo es una cuestión de eficiencia energética, sino de calidad de vida, que son muy importantes. De confort. Al final en Europa ya
Y nosotros siempre lo decíamos, ¿no? De 100 euros de electricidad, porque estas viviendas funcionan todo con electricidad, de 100 euros de electricidad, 45 euros son impuestos. De esos 55 que te quedan, a lo mejor el 50% va para climatización, calefacción, el otro 50% va para el ordenador, la nevera y tal. O sea, y sobre esos 25 euros que te quedan, te ahorras el 80%. Entonces la gente, cuando le dices que te ahorras el 80% de la factura, se cree que es el 80% real, y no es verdad. ¿Cómo se vende en Europa este tipo de productos? Por confort. Es confort. Realmente estas viviendas, ahora lo comentaremos, ventanas y puertas de altas prestaciones, no se oye absolutamente nada del exterior. Son ventanas de este calibre, de PVC, con triple vidrio. ¿Qué es lo que ocurre? Que no podíamos vender este producto a partir del confort porque no habían experiencias previas. Entonces era muy complicado decir, no, está. Ahora cuando vayan a cenar o a tal, o vayan a ver la casa o tal, dirán, vaya, entonces subirá el ranking. Pero era imposible, si no es con promotores que hagan ese primer paso, era imposible tener ese tipo de producto en el mercado, ¿no? Para que tengáis una idea, o sea, en Suiza, que hay un parque de alquiler muy, muy importante, hay un sello que es igual que el Passive, que se llama Minergie, ¿vale? Las viviendas de alquiler sin el sello sin el Passive, valen aproximadamente un piso de 2 dormitorios, me comentaba un compañero, en 1.800, 1.900 euros. Se dobla cuando tiene este sello. El precio se dobla, son 3.000, 3.200. Es decir, eso estoy hablando de Zúrich, ¿eh? Pero que lo que te quiero decir es que se dobla. Ellos lo tienen como una apuesta de, o sea, hay una apuesta de valor, ¿no? La ventilación mecánica casi no la has comentado. O sea, es una de las cosas importantes, ¿no? Porque estas viviendas son muy salubres porque están permanentemente ventilándose. No son los que estén permanentes, o sea, pero además lo hacen con un recuperador de calor. Esto lo que significa es que hay un intercambio de la energía de dentro y de fuera. No es que se intercambie el aire, porque joder, resulta que estoy entrando aire frío, lo mezclo con el tal. No, se intercambia la energía, ¿no? Y por lo tanto tú tienes tu casa permanentemente ventilada a través de unos filtros de carbono que lo que hacen es pues quitarte los alergenos, gente como yo, que tengo alergias, ¿no? Pues para mí es muy indeseable abrir las ventanas. Pues yo sé que contaminación y con un consumo energético muy pequeño, porque al final lo que hace es que el calor que entra se intercambia con la temperatura que tienes en casa, vuelve a salir el calor afuera y lo que te entra es prácticamente a la temperatura que tenías, ¿no? Entonces oye, el frío igual, o sea, tú llegas en invierno a -3 grados, te está metiendo el aire a -3 grados, se intercambia con la energía que tú tienes dentro, lo sacas a lo mejor a otra vez a 7 grados, pero lo que te entra a casa es pues a 18, 19, por lo tanto hay muy poquita pérdida de energía, ¿no? Sabiendo que por código técnico es obligado ventilar permanentemente las casas, pero no con recuperador de calor. Ahora el nuevo código técnico ya empieza a tener en consideración este tipo de sistemas de ventilación, pero como ha pasado lo del tema COVID, que es un poco lo que comentaremos al final de la ponencia, todos estos sistemas, al final la gente se queda mucho más en casa o ha estado mucho más en casa. El tema de la ventilación o del confort dentro de la vivienda, el tema de la ventilación, de cómo un poco filtro y tengo en cuenta, es decir, ya no absorbo el aire del exterior directamente, lo tengo un poco filtrado. Es decir, imaginaros que vives al lado de la Avenida Navarra y tienes que abrir la ventana para ventilar la casa. Pues bueno, pues aquí tienes un plus que realmente es un plus muy importante. ¿La vivienda tiene un intercambiador? Sí. Es individual. Sí. Y además, ahora también con el COVID, claro, todas estas ventilaciones mecánicas de la propia vivienda, claro, te hace que estés continuamente renovando que no te hace falta eso que dicen, no, hay que tener las habitaciones con para evitar COVID ya abiertas. Ver, que se está ventilando continuamente tu casa, o sea, pero sin perder energía, porque estás chupando el aire, pero te lo llegas a meter dentro de tu casa
ya caliente, porque con eso es lo que te hace el frío. recuperador. Sí, o frío en invierno. O sea, es decir, No, al revés, en verano. Y en verano, ¿qué decir? ¿Le sumáis algún filtro auxiliar al intercambiador o no? Bueno, se tiene puede unos poner. filtros de carbono que, evidentemente, como todo tiene un mantenimiento, ¿no? Tú tienes que ir continuamente continuamente, pues cada 6 meses sacas, limpias y lo vuelves a poner. Entonces, Lo bueno que tiene es que tú tienes este tipo de máquinas, llevan como un par de filtros, entonces depende un poco de lo que quieras tú, hay como del orden de 10 filtros o de 8 o 10 filtros diferentes. Entonces imagínate tú que tú tienes alergia al polen y además a un tipo de polen. Pues en el mercado hay el tipo de filtro que te viene a ti. específico, Que vives en un sitio que tienes una calle o al lado de una autopista, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo que te genera es un confort interior de vivienda. Yo he estado en ese tipo de viviendas aquí en Zaragoza y se nota. Pero no se nota inmediatamente, se nota en que tú estás ahí todo el día y al final está todo cerrado y no hay olores, no hay, pues lo te dicen, había niños jugando, tal, y no hay exacto. ¿Y esos intercambiadores van con reloj o van con...? no, o Es sea, continuo. eso es continuo, aunque tú tienes una posición que lo puedes parar. Es decir, mira, es que me voy de verano y lo quiero parar porque yo no voy a vivir ahí. Teóricamente no se puede, ¿sabes? Porque el código técnico obliga a estar los 360. Es que no es bueno, además. Es que los consumos son muy... nada. Pero bueno, es individual y lo puedes parar, incluso tiene varias velocidades. Sí, lo que le puedes poner es al mínimo, pero es bueno, como son tan herméticas las viviendas, es bueno que esté renovándose el aire, porque es que si no muchas veces también, claro, te pueden aparecer pues problemas de mohos o cosas y tal si no se renueva el aire, ¿vale? Entonces, pasa que esos tienen las ventilaciones unos grados y tú lo puedes poner al mínimo si no estás, dices, oye, me voy un mes a la playa, pues lo pongo al mínimo, pero Cuando llegas vuelves porque es que de verdad que los consumos son ridículos los que tienen. Lo que estábamos comentando es que el ahorro que sea un 80% pero sobre la factura. Es decir, el ahorro es un poco el reclamo, pero dentro de un tiempo no debería de ser reclamo, debería de ser el tipo de vivienda. Hay un ahorro que es importante y es, por ejemplo, estas serán unas viviendas que son todo eléctricas, o sea, ya no hay gas. Hasta ahora estamos todos muchas veces con las calefacciones de gas y tal. Claro, tú tener doble contrata, la contrata de eléctricas, que solo por la conexión ya son 30 o 40 euros de alquiler de consumas o no consumas, pero que con el gas te pasa lo mismo. Otros 30 o 40 euros de conexión al gas, más el mantenimiento de la caldera, que tenga la caldera individual, que te tienen que venir o sea, son una serie de gastos que consumas o no consumas los vas a tener. Aquí, como solo va a ser todo eléctrico, pues tendrás la conexión a electricidad, pero ya no tienes que tener la conexión a gas ni los mantenimientos de las calderas de gas, tal, pues claro, eso ya es un ahorro bastante importante. Y luego el confort acústico y térmico que hemos comentado. El confort térmico pasa porque realmente tú en cualquier pared de tu vivienda no tienes paredes frías. Es decir, no es como eso que estabas en una casa y te tenías que acercar al radiador, te alejabas 3 metros del radiador y ya decías, joder, ya me voy a traer. La ventana Cualquier pared está estudiada para que tal. Incluso las ventanas tienen que tener un rango que si alguno de vosotros habéis comprado ahí, pues lo notaréis. Las ventanas son, lo que he dicho, tienen un espesor de este tamaño en los vidrios y realmente tú lo tocarás en invierno, fuera hará 2 grados, tú lo podrás tocar, podrás estar al lado de la ventana y no tendrás ningún problema. Uno de los puntos del PASIF, que es lo que más se mira, o sea, y cuando te lo van a certificar, es que ningún punto de la vivienda puede estar a menos de 17 grados. O sea, es decir, un punto frío. O sea, es decir, que ni una esquinita de una ventana. 13 grados. 13 grados porque las ventanas, en ese caso, en ese sentido, hemos tenido que cambiar nuestra tipología de ventana y gracias un poco a la tecnología, bueno, a cómo ha ido desarrollándose los industriales, nosotros hacíamos todo con aluminio y rotura de puente térmico y ya o sea, lo que era el mercado no nos daba ventanas de aluminio con rotura de puente térmico con la suficiente exigencia que nosotros queríamos al precio que nosotros queríamos, porque claro, si te ibas a un
nivel plus de aluminio era muy elevado. Entonces nos tuvimos que ir a PVC y todas las promociones de este tipo están yendo a PVC, en el cual teníamos unas prestaciones muy altas, un precio de una serie medio alta de aluminio. Y teníamos una ventana, yo creo que no hay una ventana igual en Zaragoza, con esta doble cámara, etcétera, etcétera. Ahora mismo en esta promoción. Esto que os vamos a comentar ahora, que son las nuevas tendencias, son las nuevas tendencias, no os vamos a explicar las nuevas tendencias del sector, porque es una tontería. Es una fotografía real de lo que tenemos ahora nosotros encima de la mesa. Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando? Teniendo en cuenta que estamos en Andalucía, en Valencia, en el País Vasco, en Cataluña, en Aragón y en Baleares, en Oviedo, a lo mejor en Asturias, sí, pero bueno, Asturias, independiente para que veáis un poco y ahí nos están pasando estas 4 cosas que vamos a comentar, ¿no? Por un lado, el tema de la sostenibilidad que hablábamos antes, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad, nos lo creemos porque encima hemos tenido que hacer un esfuerzo, pero aparte nos sirve para diferenciarnos y para vender más, evidentemente. No somos tontos, al final hay que materializar un poco lo que sabes y lo que quieres hacer, ¿no? Es un elemento que nos ha servido, que nos sigue sirviendo para vender más y mejor y a la vez va en línea con lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Si encima le podemos sacar negocio, pues mejor que mejor, evidentemente. ¿Vale? Las certificaciones que solemos tratar son el PASIF, el BREEAM, el LEED. El PASIF, para casos concretos, el LEED y el BREEAM para casos más corporativos, que van con grandes compañías que se amparan o se meten debajo de un paraguas más global, más de sostenibilidad, aunque se están dando cuenta esas compañías de que el PASIF vende mejor. ¿Por qué? Porque el cliente lo entiende mejor, porque dentro de un tema de sellos de sostenibilidad, los BREEAM y LEED son sellos demasiado difusos, demasiado grandes de abarcar, la gente entiende poco, son más complejos de entender. Habla más de sostenibilidad y el BREEAM y el LEED hablan más de sostenibilidad y el PASIF más de calidad, confort y de Tenemos unas viviendas BREEAM que acabamos para acción inmobiliaria y cerca de la Plaza Mozart, y nos decían que el cliente no acababa de entenderlo, no acababa de entender el sello. En cambio, con el tema del PASIF ha habido una verdadera devoción, preguntas, ruegos, ha habido de todo, o sea, ha sido de todo, porque claro, como son 5 puntos, realmente la gente los puede llegar a gestionar bastante bien, ¿no? Los entiende. No se entiende. Tiene miles de puntos. Ahora mismo ha salido un nuevo sello que se está poniendo un poco de moda, que es el WELL. El WELL es aunar el PASIF, el BREEAM y el LEED y meterle criterios de salud. El salud WELL, que es bueno en inglés, pues eso han generado un sello que ya lleva unos años, que ahora muchas promotoras, por ese plus de diferenciación, lo implementan y es tratar el tema de la iluminación, tratar sobre todo todavía más el tema, pues imaginaros, pues que las pinturas sean ecolabel, es decir, que tengan bajo impacto de ¿cómo se dice?, de contaminantes de esto. Sí, COPS. Pero al final no deja de ser que vas sumando, lo que decíamos, vas sumando cartas y vas aumentando un producto que, como decía Fernando, el techo de lo que quiere comprar el comprador se mantiene, la construcción va subiendo y las exigencias van subiendo y es lo que tienes que ir aunando. Y por eso vamos al segundo punto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que se ha dado cuenta la gente? Los diferentes promotores, que si queremos seguir aumentando la calidad, queremos seguir aumentando un poco las exigencias, el cliente cada vez es más exigente y tal, tenemos que ir a procesos de construcción off-site. Esto era un proceso que nosotros llevamos años viendo lo de la industrialización, años y años y años, pero ahora, como decía Fernando, se han ido unando todas esas líneas y dices, o me voy a temas de estos que todavía en España son caros, y todavía hay pocos talleres que se dediquen a eso, no como en Holanda o en Suecia,
que prácticamente toda la construcción, por el tema de su climatología, toda la construcción es industrializada. Aquí en España hay pocos talleres, cada vez hay más, pero ¿qué es lo que se busca con este tipo de sistemas? Uno, calidad, precio por ahora no, precio solamente se consigue por el tema del tiempo, es decir, se ajustan 4 meses la obra, pues eso es lo que gano. Como me cuesta más la fachada, me cuesta un 10% más, un 15% más, pero gano en calidad y lo tendré que recuperar en el tiempo de construcción. Esta obra, por ejemplo, que está en Granada, en vez de costar, eran 20 meses, va a costar aproximadamente unos 16 meses. Claro, 16, 17 meses, que le gano 3 meses a la obra, 3 meses y medio. Pues bueno, esos son los números que hay que hacer. La fachada, esta fachada, pues puede llegar a costar 180 euros el metro cuadrado. Pues una convencional pues costaría 110. Pues bueno, esos son los números. Esos números se ponen encima de la mesa y la cosa buena que tiene, pues eso, el tema de industrialización, el tema de que cierras toda la envolvente en el minuto cero y pueden construir por dentro. O sea, y conlleva otras ventajas, ¿no? Que además este tipo de construcciones convivirán las dos. O sea, al final una se impondrá sobre la otra, no al 100%, porque convivirá, pero es bueno la competencia, ¿no? Porque eso generará desarrollo y tecnología en la construcción convencional y también revertirá en la construcción industrializada, ¿no? No sabemos cuál se impondrá una a otra, pero es una evidencia. También en la igualdad de género, porque si ahora pensamos en cuántas mujeres trabajan en la construcción, me refiero construyendo el edificio, ¿eh? Yo no veo ninguna. Yo llevo muchos años de experiencia y veo muchos albañiles, muchos oficiales, mucho tal, técnicos que supervisan los proyectos, evidentemente sí, pero trabajo de la construcción, de verdad, ¿eh? O sea, la proporción puede ser de 99 a 1. La industrialización va a llevar a una igualdad, porque se va a prefabricar en talleres con una calidad de vida muy buena, o sea, porque no va a haber las inclemencias del tiempo, la calidad del producto, ahí va a estar más la mente que la fuerza física, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido también la propia sociedad nos va a demandar por ahí, ¿no? O sea, aparecerán más trabajos. Y luego, pues el círculo, vamos, o sea, me refiero, el círculo, como se dice, el círculo de la vida, o sea, que lo que se construye se volverá a reutilizar, ¿no? O sea, sí, ciclo de vida. La economía circular es lo que quiero decir, ¿no? Que se volverá a reutilizar. O sea, en ese sentido se va a imponer la industrialización y lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Pero la industrialización a lo mejor tendrá, pues en lo que sé, desde Jean Prouvé, ¿no? Desde hace 130 años, pero no se daban los ingredientes para que prosperase. Ahora mismo o nos inventamos temas así o realmente es lo que decimos, la gente va a pagar esos 220.000 euros y no va a pagar 260, pero en cambio cada vez es más exigente y cada vez quiere más cosas dentro de tal. ¿Por qué? Porque el promotor de al lado tal, porque es decir, vamos sumando. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez el promotor tiene que ser más profesional, más exigente consigo mismo, los márgenes son más pequeños y o hacemos cosas así o empezamos a utilizar el coco en cosas así o esos márgenes nos los acabamos comiendo porque realmente la mano de obra se ha disparado en las diferentes obras, se ha disparado y tenemos que utilizar estrategias de este tipo. Ahora mismo hay 3 tipos de construcción industrializada. Una que es la metálica, que aquí casualmente hay una empresa que lo estoy intentando implantar que se llama Desplec. Otra que es la de hormigón, que hormigón hay muchas variantes, hacer fachadas y estructura, pero solamente no, con el tema de los vuelos pues hay problemas, etcétera, etcétera. Y luego hay una muy interesante porque Joaquín hablaba del tema de un poco del ciclo de vida y la huella ecológica. Hay 2 tipos de huella ecológica, 2 tipos. Una, durante la vida útil del edificio, es decir, yo consumo poco, lo tengo que calefactar poco, lo tengo que climatizar poco, consumo poco, o sea, gasto poca gasolina. Pero también hay una huella muy importante, es durante la construcción del edificio. Es importantísima. Ahora mismo
nosotros estamos centrados en la vida útil del edificio, pero dentro de poco nos exigirán que nos centremos también, desde Europa seguramente, que nos centremos en la construcción del edificio, que muchas veces iguala la energía que has gastado durante la obra, iguala a la energía que gastas durante toda la vida útil del edificio. Hay estudios que hablan efectivamente de que la construcción industrializada ahorra un 60% de energía con respecto a una En serio, Brian sí que lo tiene en cuenta. Ya. Sí, pero al final nosotros que hacer una interiorización de cuánto nos cuesta esa construcción, todavía no estamos habituados, menos aquí en España. Y consumo de agua, o sea, que se reduce un montón. Aquí podéis ver un poco, estos planos son nuestros, realizados con la empresa de prefabricados, pero básicamente hacemos mucho de oficina para poder llevarlo a la obra. Al igual que Torre Zaragoza, que esos arcos que veis son prefabricados porque si no hubiese sido prácticamente impensable hacer esos arcos con esas, pues el tema del viento, esa esbeltez, etcétera, etcétera, pues teníamos lo mismo, trabajábamos en despacho para poder luego llevarlo a la obra y que en 5 minutos, en una semana tuvieses prácticamente media fachada hecha. Y esto es un poco por dónde van los tiros a efectos de industrialización, es decir, industrialización en todos los sentidos, que es el tema y esto es una locura, que es el tema de la madera. El tema de la madera, que ahora diréis, pero bueno, estás loco. El tema de la madera es una cosa que vendrá. Es una cosa que vendrá de aquí 4 o 5 años, que empieza a implantarse ahora, que para edificios de baja más 5 pues empieza a funcionar. Unifamiliares ya está. En unifamiliares, pero claro, el cliente, el promotor privado que quiera meterse con tema de madera, lo tiene que ver muy claro porque el cliente es muy conservador, tiene que aquí se hizo y además lo sé, se puso mucha energía en explicar lo que era esto, pues imagínate en un edificio de madera, estás vendiendo un edificio de madera, la gente se vuelve loca, ¿no? Es decir, sería para un cliente muy exclusivo que se conoce un poco de qué estamos hablando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene la industrialización de la madera? Pues que es todo. O sea, tú trabajas en el despacho y en 2 meses tienes un baja más 5. 2 meses montado, con tabiques y con todo. 2 meses. Una obra que podía durar aproximadamente 14 meses. ¿Qué es lo que ocurre? Que además, en la huella de carbono que estaba hablando Joaquín, los árboles absorben CO2. Entonces, el CO2 se compensa con el CO2 que tú cuando vas a construir. Y encima son muy buenos aislantes y encima funcionan muy bien térmicamente. Hay que mirar el tema del fuego, evidentemente. Pero todo eso está controlado. Todo eso está controlado. Esto viene un poco, va a venir, porque nos van a obligar a que todo eso lo tengamos en cuenta. Pero bueno, son cosas que os comentamos para que cuando lo oigáis, pues como mínimo no suene a chino. Sí. Cuando hablamos de construcción industrializada, hablamos de construcción modular con la ventaja de poder hacer los interiores en fábrica. Sí. Usar la estructura. No. En el tema de la madera, tú puedes hacerlo todo en fábrica. En el tema de la metálica, tú tienes una carcasa y luego en algunas obras hemos utilizado tabiques de gran formato, del tamaño de aproximadamente 1,20, 1,40 por toda la altura. Se colocan como si fuesen un mecano, machembrados. Hay diferentes sistemas. Pero de interiores también, ¿eh? Sí, también. Sí. Ahora, el tema de baños ya, por ejemplo, baños, cocinas y tal. Baños prefabricados, sí. En Torre Zaragoza se llegó a estudiar. Se estudió con porcelanosa, traería el baño hecho, ¿eh? Sí. Traería el baño hecho. Al final era un producto que claro, que ya estaba diseñado el proyecto y al final, porque claro, son cosas que tienes que partir del origen porque es muy complicado. O sea, al final la cosa tiene que encajar, tienes que no solo medir, tienes que proyectar para que las cosas entren, como que el puente grúa los pueda desplazar, que las bajantes estén colocadas y conectar. Entonces hay que proyectar para edificios industriales.
industrializados. No puedes un edificio convencional industrializarlo porque es muy complejo. Si no lo has pensado desde el principio, es prácticamente Pero imposible. eso va a ir avanzando, es el futuro, porque lo que digo, o sea, por la ejecución, por la calidad de, claro, el control de ejecución que tú llevas, ahí no dependes de que un tío esté el lunes por la mañana, después de que se ha pegado 7 copas, el sábado por la noche, colocándote las tuberías, ¿sabes? Entonces, joder, está con controles que salen de, como cuando haces un coche, o sea, es que hay unos parámetros que te van, entonces, joder, coges el paquete. Para la postventa. Para la postventa. Entonces, desgraciadamente, la arquitectura y la construcción sigue siendo, hoy por hoy, la convencional, muy artesanal, y dependes del que está ahí, ¿no? El objetivo es que por el mismo precio tengo más calidad. Es decir, por el mismo precio que me voy a gastar en esta promoción, tengo más calidad al final. ¿Por qué? Porque lo controlo más, porque los procesos de calidad están más controlados, porque he dedicado más tiempo a oficina y lo he pensado más, que es lo que dice Joaquín, lo tengo pensado más todo. Es decir, no hay hueco a la improvisación que hay en las obras, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, pues todo esto está avanzando. Esto es como todo, porque, por ejemplo, el tema de baños, que lo miramos ya aquí en Torre Zaragoza, pero otros clientes y otros promotores nos lo han pedido ya meter en obras. Joder, todavía lo que les pasa es que sigue, o sea, cuando hacen números les sigue saliendo todavía más caro traerlos preindustrializados que hacerlos in situ. Pero el momento, claro, eso es como todo. Cuanto más empiecen a hacer, más bajarán los precios, porque eso nos pasó hasta que, me acuerdo con el tema de los recuperadores de calor, cuando salieron los primeros eran prohibitivos. Pero ahora que ya se empiezan a meter en casi todos los sitios, pues es que han bajado a la mitad los precios de los recuperadores. O con los aerotermias pasaba lo mismo. Cuando hablabas de poner la primera aerotermia costaba, ahora no, ahora ya están muy asequibles el tema de los todo. En cuanto se empiezan a usar... Asequibles, están más asequibles. Está más aerotermias. Sí, está más asequibles. Una pregunta. ¿Cómo se utiliza mucho o se va a utilizar mucho a futuro las energías renovables como la solar y la eólica en la construcción, en la arquitectura? Bueno, Tenéis una obra aquí, además, que está muy bien, que es la de la Ribera del Obe, que son viviendas protegidas. Esa obra es Passive House Plus, es decir, que al final, como es todo eléctrico, lo que estamos haciendo en las viviendas, como dice José María, ¿no? Todas las viviendas quitamos el gas de dentro, tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo tu vivienda es toda eléctrica. Entonces ellos dejan un tubo para que en el futuro, si toda la cubierta es fotovoltaica pues imagínate, ahora las placas fotovoltaicas están a un 23% de rendimiento, pues en el futuro está a un 32%. Se ponen toda la cubierta fotovoltaica, tienen un tubo y entonces va directamente a su consumo. Es decir, el hecho de que lo hagamos todo eléctrico, el hecho de que vayamos a sistemas unitarios de energía, pues, claro, tú te dejas previsto para que en un futuro te lo puedas llegar a meter un parque solar en la cubierta de tu promoción, es fantástico. Porque al final de fotovoltaico, ¿no? Sí, fotovoltaico. Ahora mismo... Las placas solares, es que claro, ahora, por ejemplo, esto pasa en Torre Zaragoza, ¿no? Toda la energía que se utiliza en la casa viene a través del sistema aerotérmico, que eso lo que hace es coger la energía del ambiente, lo transforma y te lo mete y te lo convierte en calor o en frío, ¿no? Y tanto para agua caliente sanitaria como para calefacción. Claro, lo que dice Ferran, pues con los apoyos fotovoltaicos, el problema que está en la energía eléctrica con las placas fotovoltaicas es que hoy por hoy es un consumo directo, o sea, es muy difícil almacenar la energía eléctrica. Pero seguro que van surgiendo como las baterías de los coches, o sea, sí, acumuladores. Ya Tesla ya está desarrollando baterías y tal y cual. Entonces, hoy por hoy es el hándicap que tiene las fotovoltaicas, que el consumo es inmediato, ¿no? Bueno, lo para que te puede servir que mientras sí. haya sol y tal... Sí, no pues estaba regulado no porque por ahora por eléctricas no está regulado el niebla. autoconsumo, pero, por ejemplo, sí para las zonas comunes, pues ya hay determinados sitios que, pues para refrigeración, hay para ventilación de garajes, para iluminación de zonas comunitarias, se está utilizando ya la fotovoltaica, ¿no? El tema es que aquí tenemos una industria que se llama Abora Solar, que son de los más punteros a nivel de placas mixtas de calefacción y fotovoltaica a la vez. Tenemos industria aquí en Zaragoza incluso,
que estamos en la punta, o sea, en lo más top a nivel de energías renovables. Lo bueno que tiene todo esto es que reducimos todo al máximo, nos quedamos solamente con electricidad y podemos ir a buscar la electricidad fácilmente cerca nuestro, que es lo lógico en este tipo de promociones donde no hay posibilidad de meter fotovoltaica, pues que contrates con una tipo Somenergia o tal que directamente consumen de energías renovables, porque vas a consumir muy poco. Realmente esta vivienda vas a pagar más de fijo que de variable, más de la cuota de fijo en viviendas de tamaño medio que de variable. Imagínate que tú pagas de fijo impuestos 40 euros, pues vas a pagar 38 de variable. Hostia, está muy bien en ese sentido, ¿sabes? No, depende de la casa, depende del tamaño. Esto un poco es un caso concreto de una promoción que hicimos esta es la que lleva una demora de 2 años de licencia. Entonces, esto es una obra en Hospitalet en el cual estaba preparada para venta y de golpe y porrazo un fondo, que lo que estamos viendo es que los fondos, están viniendo fondos franceses, etcétera, que están comprando paquetes enteros de proyecto y obra. Es decir, proyectos que están en marcha o que están en proceso te cambian un poquito, te lo rebozan un poco. Es decir, eran proyectos que había en las instalaciones, estaban por vivienda y ahora las centralizan todas o lo hacen para Will to Rent. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos van con unas rentabilidades del 4 al 5%, porque eso nos interesó y empezamos a preguntar por dónde iban los tiros, porque esta torre es cara, o sea, no, está en Hospitalet, pero en la zona de la Fira, en una zona premium, que para ellos enfrente de la feria de muestras. Esta zona la consideran Barcelona es prácticamente impagable ahora mismo. Entonces decíamos, pero ¿cómo se gastan esta pasta esta gente y tal? Y decían, bueno, pues nuestro negocio es rentabilidades de 4% y luego ellos tienen un negocio esperan que a los 4 o 5 años, 6, 8 años lo venden. Entonces le sacan otra rentabilidad, exacto. Entonces le suman a la rentabilidad que han obtenido durante esos 4, 5 o 8 años, ¿no? Entonces, bueno, al final es donde vienen ellos y donde vienen a actuar. ¿Qué es lo que debería de salir de aquí de España? Pues un sector profesional de building to rent. Es decir, que no vengan de fuera, de Alemania o de Francia o de Inglaterra, a enmarcarnos un poco las directrices, porque allí lo tienen muy profesionalizado. Los contratos están ya saben por dónde van los tiros, saben lo que es el cliente, los fidelizan a los clientes, es decir, no cambian de precios o de pautas a medida que va cambiando el sector, no, fidelizan a los clientes, es decir, se profesionaliza un cambio de paradigma, un cambio de sector, un cambio de generación, ¿no? Y la gente se siente cómoda con el alquiler. Ya no es como aquí que alquilas y tienes miedo a que a los 5 años pues te digan que te tienes que ir o te digan que tal. Eso es otro tipo de planteamiento. Está contrapunto, disculpa. Claro, es que la legislación, quiero decir, una mercantil, que aquí va a ser una mercantil, me obligó a 7 años. Mientras que un piso nuevo, por ejemplo, estupendo, el arrendatario solamente se obliga a 6 meses. Para mí hay una desproporción bestial. Sí. Luego, además, en Europa es muy habitual que las garantías que se dan cara al arrendador son importantes. Aquí por ley están limitadas a una mensualidad de fianza legal, a 2 mensualidades de depósito de aval. Que puede ser ridículo en según qué viviendas. Claro, pero todos estos fondos lo que van acompañados de un departamento jurídico que les va a apoyar. Estos como mínimo, creo que esto era el fondo. Si es que aquí la ley de arrendamientos urbanos de vivienda es taxativa e imperativa. Cualquier contrato que se salte esto es nulo de pleno derecho. Vosotros tenéis también. Está muy penalizado aquí. Ahora, cualquier persona que está en este mundo, acabamos de decirlo. A la larga se vuelve en contra del arrendatario porque salen pocas viviendas en alquiler. Claro. Por lo tanto, sube el precio. Sí, así es. Hay que crear mucho producto, aumentar la oferta y que haya un ajuste de precio. Una homogeneización y sobre todo que el cliente, o sea, que el usuario final
no se sienta en un mercado en el cual me voy a tener que ir de mi casa a los 5 o 10 años Sí, sí, porque que se de sienta golpe y seguro. porrazo tengo un pico en los precios del alquiler y el propietario lo quiere aprovechar. Eso hasta cierto punto se tiene que controlar, o se tiene que... Porque la gente realmente lo que busca es hacer un negocio sostenible, rentable, Sí, es sí, decir, claro. a largo plazo, no a trompicones, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo, ¿no? Bueno. Que yo creo que una de las ventajas, o sea, una de las opciones que había son las viviendas de alquiler, en las que al promotor ya le han obligado a mantener el alquiler. Tú lo conoces, ¿no, Fernando? Y tiene un precio máximo de alquiler. Por ejemplo, ahora mismo... Una vivienda accesible para la gente que no puede comprar y que no puede estar y le da una estabilidad en eso. Tienes ahora mismo un proceso de 6.000 viviendas en Madrid con ese y está implicado promotora privada, suelo público y precio máximo. Yo gestiono en Huesca una promoción que eran 72 viviendas y a los 10 años permitieron vender la mitad, pero sigue habiendo 36 viviendas. Y lo que pasa es que hace 14 años que se empezaron a alquilar y hay gente que lleva 14 años ahí alquilada y sabe que hasta los 30 años que no se descalifique la vivienda van a poder estar allí. Entonces, al inquilino le ha dado esa estabilidad. El problema yo creo que en España es que para el arrendador realmente cuando hay un problema en su vivienda el proceso es muy largo, complicado y al final el mercado es muy complicado para allí, ¿no? Y lo que dicen, salen pocas viviendas al mercado, los precios se disparan y eso es tal. Entonces debería ser una ley que igualara un poco más las cosas y facilitara un poco más el poder recuperar la vivienda o el poder... beneficia ambas partes. Pero claro, debería haber viviendas asequibles para eso, yo también creo, porque hay mucha gente que no puede optar y que puedan estar estas viviendas de protección oficial, por ejemplo. Lo que te digo, en Madrid, estando el PP en el gobierno, ha sacado esa propuesta que son 6.000 viviendas, 6.000 viviendas que se van a hacer con un consorcio público-privado, suelo público, inversión, promoción privada, con contratos muy controlados, en el cual todo el mundo gana, pero no son pelotazos. Es que este no es el negocio, ahora no es como antes. Ahora es un negocio, una profesionalización, en el cual si tú buscas unas rentabilidades muy altas, este no es tu sector, no es tu mercado. Es así, ¿no? Y luego, finalmente, como último punto, para que veáis un poco la fotografía que tenemos encima de la mesa, es lo que ha pasado este año, ¿no? Lo que ha pasado este año todavía estamos madurando o viendo. Fernando os podría decir más los feedbacks que está teniendo los clientes, pero nosotros, por ejemplo, estamos viendo el tema, nos piden más terrazas, nos piden más zonas verdes, pero es lo lógico. Y nos está ayudando mucho todo el tema de recuperadores de calor, de confort de las viviendas y tal, porque también vende muchísimo, porque la gente cada vez se ha metido dentro de casa y ya se ha dado cuenta de que su casa huele de rancio, ¿no? No, hablando claro, que tiene que cuidarla más su casa y tiene que tenerla más en cuenta, un poco esa calidad y ese confort de interior de la vivienda, porque somos muy de calle, estamos todo el día en la calle y al final la casa la teníamos un poco como dormitorio, ¿no? Es que el COVID, claro, todavía está todo por descubrir, ¿no? Pero en la historia de la humanidad, bueno, pues siempre las enfermedades han cambiado las ciudades, ¿no? Pensemos en el París del siglo XIX, mediados del siglo XIX, con el efecto Haussmann, que barriadas enteras de París se cambiaron pues por la insalubridad, ¿no? Que eran zonas que estaban sombrías, las calles estrechas, confinadas. Bueno, pues llegó y se abrieron todos los bulevares de París, ¿no? O sea, lo mismo pasó con el Plan Cerdá también en Barcelona, o sea, que estaba en Barcelona, está abierto. Esto fue también todo mediados del siglo XIX, ¿no? Encerrada entre murallas, confinada, con calles estrechas, insalubres y tal, que la tasa de mortalidad y enfermedades eran brutales y cambió, ¿no? El Plan Cerdá de pronto descendió las tasas de mortalidad. Bueno, pues esto también con el COVID está las viviendas, que ya lo están pidiendo, pero bueno, habrá que pensar en las ciudades, ¿no? Y bueno, ya se están haciendo experiencias pilotos con las supramanzanas, ¿no? Generando, la calle tiene que estar, bueno, pues conquistada. Todos hemos visto al quedarnos en casa
la necesidad que teníamos de las calles, ¿no? Y todos estos los tendremos que volver a conquistar y reinventar las ciudades, reinventar las calles que sean seguras. Cambiará, porque igual que hablamos de la digitalización antes, pues esto va a ir para todos. O sea, al final, materiales que cogeremos que son susceptibles de que cuando los toques no haya una transmisión de enfermedades, aunque el COVID es una transmisión aérea y eso es muy difícil controlar por la arquitectura, ¿no? O sea, no vamos a encontrar panaceas que cambien, ¿no? Pero básicamente el efecto COVID no es tanto lo que nos está pasando ahora mismo, sino todo lo que ha provocado a efecto psicológicamente al usuario, ¿no? Al cliente final. Mucha gente que ha vendido su casa del centro y se ha ido al extrarradio de golpe y de golpe y borrazo los proyectos que teníamos en el centro hay que cambiarlos enteramente y hacerlos más grandes porque no sé qué, te aparecen terrazas. Es decir, todavía estamos viendo qué está pasando y dónde se va a acabar de aposentar el usuario final, ¿no? Cambiará el cliente. el planeamiento. La gente va a trabajar en casa. O sea, el teletrabajo que se ha instaurado, al final tenemos un 30 o un 40% de gente que necesita un cuarto más. Sí. Es decir, si eso no lo corregimos, tendremos que hacer pues espacios de coworking dentro de las comunidades o tendremos que mirar cómo encajar todas estas cosas. Y lo que se habla de la ciudad de los 15 minutos, o sea, que es que eso también es, ¿no? O sea, que al final cada usuario tenga a menos de 15 minutos pues todos los servicios, bueno, pues de salud, de educación, ocio, en fin, esto va a proliferar. Algo iba a decir y se me ha olvidado ahora, sí. Que son las 8 ya, bueno. La gran manzana. Una pregunta, el tema de las certificaciones Passive House y todas estas que comentabais, ¿también cabe para la rehabilitación? Se llama todos los sellos de sostenibilidad recogen la rehabilitación y en el caso del Passive se llama Enerfit. Se llama. No, ya me he acordado que no es tan exigente. Quiero decir que es un poco menos exigente que en obra nueva por razones obvias, o sea, porque muchas veces claro, te encuentras ya algo hecho y tal, pero lo hay. No, venía un poco a consecuencia de lo que decías de la industrialización, que si no se piensa el proyecto inicialmente, pues como para que sea industrializado luego puede generar problemas, pues si en este caso también podría darse el caso o ya se ha avanzado en ese aspecto. Lo que quería comentar antes que en ese aspecto, con el tema del COVID, también tendrán que cambiar las regulaciones de los planeamientos, porque aquí, por ejemplo, Zaragoza aparecen muchas terrazas porque está bien hecho el planeamiento, te permite hacer mucha terraza consumiendo muy poquita edificabilidad o nada. O sea, en este caso, estas terrazas del edificio Torre Zaragoza son inmensas porque te permite retranquearte 1,5 metros, no te consume edificabilidad y luego volar pues otro 1,20 metros y se te generan terrazas casi de 3 metros de profundidad y no consume edificabilidad. Sin embargo, en otras ciudades está muy castigado y eso cambiará, porque eso va a ser una demanda social, el espacio abierto. Entonces hay ciudades en las que gastarte la edificabilidad, hoy por hoy lo que estaba pasando, la gente dice, yo necesito un piso para vivir y luego si tengo, me lo puedo permitir, pues tendré una terraza. No se hace así. La conclusión es que al final hay planeamientos en que cada metro cuadrado que hacer de terraza te lo gasta edificabilidad y la conclusión y el resultado es que no se hacían terrazas, ¿no? Esto cambiará. O sea, es un tema que la sociedad lo va a demandar y los planeamientos deberán de cambiar. En cuanto a lo que tú decías de la rehabilitación y los sellos, está en proceso. Es decir, la industrialización dentro de la rehabilitación es muchísimo más compleja y solo puede ir a determinados puntos, porque ahí tienes demasiadas preexistencias, ¿no? Entonces ahí puedes tocar ventanas, puedes tocar todo el tema de huecos, tal, pero es muchísimo más complicado. La rehabilitación se está haciendo, las rehabilitaciones energéticas se están haciendo mucho, fundamentalmente es la envolvente térmica, y las instalaciones unos aislantes por fuera, pues con SATES o con fachas ventiladas o cosas de ese tipo, el cambio de ventanas, que es que las ventanas... Eso va a proliferar las rehabilitaciones energéticas. Joaquín es muy optimista con eso, yo no lo soy tanto, más que nada por la ley de propiedad horizontal. En el momento que dice él que hay un barrio, que podemos hacer un barrio entero
y en un bloque 2 se oponen y ya no avanza ese tema, entonces si no cambiamos la ley de propiedad horizontal... pero cuando las ayudas son muy importantes, sí, ¿eh? O sea, nosotros tenemos ascensores arquitectónicas se van salvando. Se han hecho muchas. Y sobre todo, donde no había, o bajando aportaciones. Fernando, Claro. que ahora va a haber muchas ayudas para ello. Va a haber muchas subvenciones de eso a fondo perdido. Si Entonces, tú la haces, gente va a hay- aprovechar la Si oportunidad. haces un estudio económico bueno de comunidades y tal, solo con los ahorros en gastos de energía y tal que pueden tener los edificios, claro, pues a lo mejor en 10 o 15 años tienes Con buenas amortizado financiaciones que les consigues la les rehabilitación. consigues Sí, pero directamente la financiación. Ahí chocabas muchas veces con promociones muy antiguas y con pensionistas que a lo mejor cobraban Ya, ya. 600 euros y que decían, joder, pues yo ahora meterme en un gasto de 180 o 120 euros al mes durante 2 años, pues no me sale a cuenta, prefiero pasar un poco de frío en invierno y tal. Y eso paralizaba una rehabilitación. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú tienes, o bien que esa persona lo tienes en cuenta, o bien te paralizaba eso. Todas esas cosas hay que ir sumándolas. Hay que gestionarlas. Claro. Bueno, Bueno, pues hemos oye, dado no sé una- si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias a vosotros.